Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 269. El título de hoy es 6 claves para las buenas relaciones. Chiara Lubich se reunió con unos amigos en el norte de Italia cuando tenía 19 años. Eso fue en el año 1939. Y mientras caían las bombas, ellos se hacían esta pregunta: ¿habrá algún ideal que las bombas no puedan destruir? Su respuesta fue la siguiente: sí, el ideal que las bombas no pueden destruir es el amor de Dios. Habían experimentado el amor abrumador de Dios y querían compartirlo con otros. Ellos imitaron a Dios viviendo una vida de amor, como lo dice Efesios 5 del 1 al 2. Ayudaron a los necesitados, compartieron la poca comida que tenían, encontraron ropa para aquellos que no tenían y confortaron a los desamparados. Tenían tanta calidez y eso emanaba de ellos que la gente llegó a llamarlos los focolares, que significa hogar o chimenea. Esto se convirtió en un movimiento y el movimiento se llamó el movimiento de los focolares, que hoy por hoy tiene más de 2 millones de miembros en 182 países. Los miembros de esta comunidad hacen de su regla de vida, y esto lo hacen las 24 horas del día, el vivir por la regla de oro de Jesús. Así que, en todo, traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Mateo capítulo 7, versículo 12. Es que el amor es práctico. Chiara explicó: ama a la otra persona como a ti mismo. Y podemos hacernos una pregunta en estos momentos. ¿Te podrías imaginar cómo sería el mundo si la regla de oro de Jesús se pusiera en práctica en medio de individuos, grupos étnicos, pueblos y naciones? Si todos amáramos a los otros países como al propio, ¿cómo podemos entonces imitar a Dios y vivir una vida de amor? Para eso quiero invitarte que hagamos una lectura en el Salmo 112, que es parte de la lectura del día de hoy. Dice así, vamos a leer el Salmo 112 en la Nueva Traducción Viviente. Alabado sea el Señor. Qué felices son los que temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandamientos. Sus hijos tendrán éxito en todas partes. Toda una generación de justos será bendecida. Ellos mismos serán ricos y sus buenas acciones durarán para siempre. La luz brilla en la oscuridad para los justos. Son generosos, compasivos y rectos. Les va bien a los que prestan dinero con generosidad y manejan sus negocios equitativamente. A estas personas no las vencerá el mal. A los rectos se les recordará por mucho tiempo. Ellos no tienen miedo de malas noticias, confían plenamente en que el Señor los cuidará, tienen confianza y viven sin temor, y pueden enfrentar triunfantes a sus enemigos. Comparten con libertad, dan con generosidad a los necesitados, sus buenas acciones siempre serán recordadas para siempre. Ellos tendrán influencia y recibirán honor. Los perversos los verán y se pondrán furiosos, rechinarán los dientes de enojo, se escabullirán avergonzados con sus esperanzas frustradas. Qué tremendo, ¿no? Este pasaje del día de hoy. Es muy, pero muy espectacular este pasaje del día de hoy. Bueno, mis amados, este primer pasaje que leímos del Salmo 112 da como resultado el primer punto de este mensaje o de esta podcast, y es que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien produce en ti y en mí una vida que imita a Dios. En este salmo vemos el tipo de vida que Dios quiere que lleves, la cual incluye todo lo que es las características del fruto del Espíritu Santo descrito por Pablo en Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23. Es decir, ser llenos del Espíritu Santo es llevar una vida de amor, de compasión, una vida de alegría, una vida de paz, una vida donde no vivimos llenos de temores o de miedos, una vida llena de paciencia, una vida donde nuestro corazón esté firme en el Señor, una vida donde nosotros llevamos amabilidad, y esa amabilidad se traduce también en generosidad, en donde damos equitativamente a los demás, donde repartimos lo que Dios nos da en medio de todas las personas a las cuales Dios nos dirige a repartir, especialmente a los más necesitados. También
Es una vida llena de bondad. Es una vida donde el justo siempre será recordado. ¿Sabes por qué? Por su bondad. Es una vida llena de fidelidad. Es donde su corazón estará siempre seguro. Una vida de humildad. Una vida donde somos clementes. Una vida de dominio propio. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos vencerá el mal. Y recuerda que hay mal externo, que es lo que hacen los demás. Pero también hay un mal interno, que es el nuestro. Es los deseos malignos de nuestro corazón, esas pasiones vergonzosas, esas cuando le deseamos el mal a alguien. De pronto no lo decimos a veces, pero lo pensamos. A veces queremos cosas que tú y yo sabemos que están mal. Todo aquello se deriva de ¿qué? De conocer a Dios, todo esto que dimos. Cuando el fruto del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo viene y nos llena, escúchame bien, lo primero en lo cual se evidencia es en una vida que manifiesta el fruto del Espíritu Santo, ¿sí? ¿Y cómo se hace eso? Hombre, esto se deriva de conocer a Dios. ¿Y cómo conocemos a Dios? Cuando tenemos un diario devocional o un devocional diario. Cuando nosotros también podemos pasar tiempo leyendo la palabra, meditando en ella, y cuando nosotros podemos hacernos unos exámenes diarios en la palabra. Cómo estamos frente al amor, cómo estamos frente a la amabilidad, cómo estamos frente a la generosidad, cómo estamos frente al perdón, cómo estamos frente a la capacidad de hacer el bien a los demás, sin importar si ellos pueden respondernos de la misma manera. Esa es algo bien especial. ¿Sabes? Alabado sea el Señor, porque dichoso el que teme al Señor y el que haya gran deleite en sus palabras, en sus mandamientos. Bueno, vamos a hacer una oración. Señor, ayúdame a vivir hoy una vida en la cual sobreabunde el fruto de tu Santo Espíritu. Saque hoy un espacio y dígale a Dios con todo su corazón. Dígale, Señor, ayúdame. Ayúdame porque en mi vida quiero ver el amor, quiero ver el gozo, quiero ver la paz, la paciencia, la amabilidad, la generosidad. Quiero vivir vida sin miedo. Quiero repartir en medio de las demás personas lo que tú me das. Quiero aprender a ser generoso, Señor amado. Quiero aprender a ser bueno, porque en muchas ocasiones he encontrado que en mi corazón hay maldad, Señor. Quiero aprender, Dios de los cielos, Señor, a ser fiel. Quiero aprender a ser humilde, Señor amado. Quiero aprender a tener dominio propio para poder vencer aquel mal interno que siempre trata de dominarme. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis amados, y ahora vamos a hacer la segunda lectura del día de hoy, y eso está en Efesios capítulo 4. Vamos a leer Efesios 4 desde el 17 hasta el 32 en la Nueva Traducción Viviente. Vivir como hijos de luz. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu los renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se oponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos, y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y de toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón, perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio
de Cristo. Uy, Señor, qué tremenda esta lectura. Bueno, y ahora vamos a leer Efesios capítulo 5, continuamos con la Nueva Traducción Viviente. Vivir en luz. Por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Pueden estar seguros que de ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios, pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. No se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. No participen en las cosas que hace esa gente. Uy, no sé si a usted le pasa lo mismo que me está pasando, pero hoy el Señor me ha hablado. El Señor me ha ministrado a través de esta lectura. Bueno, y esta lectura da como resultado el segundo punto de hoy. Y es que el segundo punto de este podcast es que debemos ser transformados a la semejanza de Jesucristo. Jesucristo dio el ejemplo supremo del amor, dando su vida por nosotros. El apóstol Pablo escribe: por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio flagrante para Dios. Como escribió en una ocasión un hombre, Dios se hizo como nosotros para que nosotros pudiéramos disfrutar de su amor y de sus bendiciones. Entonces, ¿cómo es esta vida de amor? El apóstol Pablo escribe acerca de cómo los efesios conocieron a Cristo y cómo al conocerlo se les enseñó a ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Y entonces, ¿qué es santidad? El apóstol Pablo da 6 ejemplos prácticos de santidad que constituyen 6 claves para las buenas relaciones dentro de una iglesia sana y santa. Y esto es las 6 claves para las buenas relaciones que se tomó como título de hoy. La primera clave es la autenticidad. Como lo indica la traducción bíblica, el mensaje, lo que ello supone entonces es esto: no más mentiras, no más pretensiones, dile a tu prójimo la verdad. Después de todo, en el cuerpo de Cristo estamos todos interconectados. Esta es una vida de honestidad e integridad. El peligro de hablar de santidad es que conduce a la intensidad, pero hay una línea fina entre la santidad y el soy más santo que tú, entre ser piadoso y ser tóxico. La autenticidad nos libera para admitir que estamos lejos de ser perfectos. ¿Por qué? Porque somos débiles, y esto también nos aleja de la hipocresía. Por lo tanto, recuerda, como primer punto como primer clave para una buena relación es que seamos auténticos. La segunda clave es la pasión. Continúa y enójate. Haces bien en estar enojado, pero no uses tu ira como combustible para la venganza y no permanezcas enojado. No te vayas a la cama enojado. No le des al demonio este tipo de entrada en tu vida. Aunque la ira no es intrínsecamente pecaminosa, es decir, todos en un momento determinado nos enojamos, y en eso no está mal, en que nos enojemos, ¿sí? Pero sí, en la ira el demonio a veces encuentra un punto de entrada, una puerta de entrada a nuestras vidas que fácilmente se convierte en una adicción. La ira es una emoción que necesitamos manejar con extrema precaución y cuidado. Por otro lado, hay un lado positivo de la ira. Puede ser una emoción dada por Dios. Dios expresa su ira, pero por supuesto lo hace bajo control. La ira de Jesús era una ira justa hacia el pecado. Así era
el odio apasionado de Wilberforce contra la esclavitud, que al final llevó a la abolición de la trata de esclavos. Qué bendición, ¿cierto que sí? Entonces ya hemos hablado de dos claves para las buenas relaciones. La primera es que seamos auténticos, la segunda es que seamos o que tengamos pasión. La tercera clave es el trabajo y la generosidad. Y hay una pregunta: ¿robaste para saldar tus cuentas? Bueno, pues no más. Consigue un trabajo honesto para que puedas ayudar a aquellos que no pueden trabajar. A menudo la santidad es erróneamente entendida como la necesidad de separarnos de aquellos que consideramos impíos. Por ejemplo, distanciarnos quizá de los compañeros de trabajo. El argumento de Pablo es muy diferente. Él ve el trabajo como parte de una vida santa. El trabajo en sí es bueno por la satisfacción que trae, pero también requiere empeño, lucha y un gran esfuerzo. Entonces, ¿por qué la gente va a trabajar por la mañana? Una respuesta es para ser santos. Claro que sí. Pablo considera necesario que no roben más, lo cual sugiere que algunos miembros de la iglesia primitiva eran exdelincuentes. La iglesia claramente recibió y atendió a los exdelincuentes. En lugar de quitarles a los demás, ahora ellos deben contribuir en su entorno. La mejor manera de hacerlo es trabajando. El trabajo en sí es hacer algo digno y también compartir generosamente con los que tienen necesidad. ¿Es delincuentes o no? El trabajo es para todos una parte de aquello en lo que consiste ser santo. Es decir, cuando tú y yo de pronto somos perezosos, nos da pereza, o como dicen algunos, mamera, trabajar, eso significa de que no tenemos el nivel de santidad que necesitamos tener, porque el trabajo es una bendición de Dios, donde tú y yo debemos trabajar y, como lo decíamos ahí, eso genera una bendición bien especial. Bueno, mi amado, ya hemos leído 3 de estas claves. La primera es la autenticidad, ser auténtico. La segunda es la pasión. La tercera es el trabajo y la generosidad, trabajar y con aquello que ganamos, bendecir también a los demás. La cuarta clave para las buenas relaciones es la exhortación. ¿Sí? Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Las palabras importan y lo que dicen es de vital importancia. Con ellas puedes reconfortar o desalentar a las personas. Usa tu boca siempre para alentar y para fortalecer a otros. Animar es como un baño de sol verbal. No cuesta nada, pero calienta los corazones e incluso cambia vidas. En una ocasión escuché que exhortar significa estimular al cambio. Entonces, la cuarta clave para una buena relación es que estimulemos a los demás para que los demás también puedan cambiar. La quinta clave es la gracia. Abandonen todo tipo de amargura. Abandonen la ira, abandonen el enojo, abandonen los gritos, abandonen las calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos, compasivos unos con otros. Perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. A veces tenemos la imagen de que una comunidad santa es un lugar donde toda la gente va por ahí aparentando ser santa sin querer que haya nadie que no sea santo entre ellos. Pero la imagen que Pablo dibuja es muy diferente. La visión del apóstol Pablo de una iglesia santa es la de una comunidad que se libra de toda amargura, de toda ira y de toda calumnia. Acoge a los delincuentes, a aquellos que luchan con problemas en sus estilos de vida, a aquellos que están divorciados, a aquellos que se han equivocado. Es una comunidad de personas que necesitan perdón y un lugar donde el perdón fluye libremente, porque las personas perdonadas perdonan. Así es muy importante la gracia que fluya en medio de nosotros y que esta gracia maravillosa nos impulse a buscar de Dios y nos impulse a abandonar todo tipo de práctica mala. Por eso, la sexta clave para una buena relación es la pureza. La iglesia da la bienvenida a todos porque es amable, compasiva y clemente. Al mismo tiempo, está llamada a una vida de pureza, sin que haya ninguna inmoralidad sexual, ninguna impureza ni avaricia entre ustedes. Esos pecados no tienen lugar en medio de los hijos de Dios. Más que centrarte en tus propios pecados, estás llamado a centrarte en Dios, en acción de gracias. Aquí también hay una fuerte advertencia de parte de Pablo.
Hay perdón para los pecados. Pero aquellos que terminan estableciendo su ruta en contra de los caminos de Dios, sencillo, no heredarán su reino. ¡Wow! No sé por qué situación estás pasando, pero a veces nuestras relaciones no son buenas. No tenemos buenas relaciones con nuestros padres, no tenemos buenas relaciones a veces con nuestros hijos, no tenemos buenas relaciones a veces con nuestro cónyuge. ¿Sabes por qué? Por falta de pureza de nosotros. Necesitamos purificarnos. Bueno, vamos a hacer una oración especial. Señor, ayúdame a vivir una vida de amor, a ser más como Jesús. Hoy clamo ante ti, Dios de los cielos, para que me ayudes a ser un hombre auténtico, Señor amado. Ayúdame a vivir siendo un hombre que realmente refleja lo que soy. Ayúdame a vivir mi vida con pasión, Señor amado. Una pasión que guíe mis pasos hacia ti. Ayúdame a disfrutar del trabajo y ayúdame a ser generoso con las bendiciones que me das a través de mi trabajo, Señor amado. Ayúdame a poder exhortar o estimular al cambio a las demás personas. Que lo haga con tu amor y que lo haga con tu ternura, Señor amado. Lléname también de tu gracia para que a través de esa gracia pueda ser perfeccionado, Señor amado. Y te pido también que me guíes a vivir una vida en santidad y en pureza. No quiero que ninguna cosa inmunda en mi vida me aleje de ti y mucho menos que dañe las relaciones con las personas que amo, Señor. Amén y amén. Bueno, y ahora vamos a hacer una lectura muy pero muy especial. Nos vamos al Antiguo Testamento. Vamos a Isaías capítulo 63. Isaías capítulo 63. Continuamos con la NTV, que significa la Nueva Traducción Viviente. Juicio contra los enemigos del Señor. ¿Quién es este que viene desde Edom, desde la ciudad de Bosra, con sus ropas teñidas de rojo? ¿Quién es este que lleva vestiduras reales y marcha en su gran fuerza? Soy yo, el Señor, proclamando su salvación. Soy yo, el Señor, quien tiene el poder para salvar. ¿Por qué están tan rojas tus ropas, como si hubieras estado pisando uvas? Estuve pisando el lagar yo solo. No había nadie allí para ayudarme. En mi enojo he pisado a mis enemigos, como si fueran uvas. En mi furia he pisado a mis adversarios. Su sangre me ha manchado la ropa. Ha llegado la hora de cobrar venganza por mi pueblo, de rescatar a mi pueblo de sus opresores. Estaba asombrado al ver que nadie intervenía para ayudar a los oprimidos. Así que yo mismo me interpuse para salvarlos con mi brazo fuerte, y mi ira me sostuvo. Aplasté a las naciones en mi enojo, las hice tambalear y caer al suelo, y derramé su sangre sobre la tierra. Alabanza por la liberación. Hablaré del amor inagotable del Señor. Alabaré al Señor por todo lo que ha hecho. Me alegraré por su gran bondad con Israel, que le ha concedido según su misericordia y su amor. Él dijo, ellos son mi pueblo, ciertamente no volverán a traicionarme, y se convirtió en su Salvador. Cuando ellos sufrían, Él también sufrió, y Él personalmente los rescató. En su amor y su misericordia los redimió, los levantó y los tomó en sus brazos a lo largo de los años. Pero ellos se rebelaron contra Él y entristecieron a su Santo Espíritu. Así que Él se convirtió en enemigo de ellos y peleó contra ellos. Entonces recordaron los días de antaño, cuando Moisés sacó a su pueblo de Egipto. Clamaron, ¿dónde está el que llevó a Israel a través del mar con Moisés como pastor? ¿Dónde está el que envió a su Santo Espíritu para que estuviera, santa palabra de Dios, para que estuviera en medio de su pueblo? ¿Dónde está aquel que manifestó su poder cuando Moisés levantó su mano, el que dividió el mar entre ellos y se hizo famoso para siempre? ¿Dónde está el que los hizo pasar por el fondo del mar? Eran como magníficos sementales que corrían por el desierto sin tropezar, al igual que el ganado que desciende a un valle pacífico. El Espíritu del Señor les daba descanso. Tú guiaste a tu pueblo, Señor, y te ganaste una magnífica reputación. Oración por misericordia y perdón. Señor, mira desde el cielo, míranos desde tu santo y glorioso hogar. ¿Dónde están la pasión y el poder que solías manifestar a nuestro favor? ¿Dónde están tu misericordia y tu compasión? Ciertamente tú sigues siendo nuestro Padre, aunque Abraham y Jacob nos desheredaban. Tú, Señor, seguirás siendo nuestro Padre,
Tú eres nuestro Redentor desde hace siglos. Señor, ¿por qué permitiste que nos apartáramos de tu camino? ¿Por qué nos diste un corazón terco para que dejáramos de temerte? Regresa y ayúdanos, porque somos tus siervos, las tribus que son de tu posesión más preciada. Por poco tiempo, tu pueblo santo poseyó un lugar santo, y ahora nuestros enemigos lo han destruido. Algunas veces parece como si nunca te hubiéramos pertenecido. Es como si nunca hubiéramos sido conocidos como tu pueblo. Isaías 64. Oh, si irrumpieras desde el cielo y descendieras, como temblarían los montes en tu presencia, así como el fuego hace que arde la leña y que hierva el agua. Tu venida haría que las naciones temblaran. Entonces tus enemigos se enterarían de la razón de tu fama. Cuando descendiste hace mucho tiempo, hiciste obras temibles por encima de nuestras mayores expectativas. Y cómo temblaron los montes. Desde el principio del mundo, ningún oído ha escuchado, ni ojo ha visto a un Dios como tú, quien actúa a favor de los que esperan en Él. Tú recibes a quienes hacen el bien con gusto, a quienes siguen tus caminos de justicia, pero has estado muy enojado con nosotros, porque no somos justos. Pecamos constantemente. ¿Cómo es posible que personas como nosotros se salven? Estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios, como las hojas del otoño. Nos marchitamos y caemos, y nuestros pecados nos arrasan como el viento. Sin embargo, nadie invoca tu nombre, ni te ruega misericordia. Por eso tú te apartaste de nosotros y nos entregaste a nuestros pecados. Y a pesar de todo, oh Señor, eres nuestro Padre, y nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos formados por tu mano. No te enojes tanto con nosotros, Señor. Por favor, no te acuerdes de nuestros pecados para siempre. Te pedimos que nos mires y que veas que somos tu pueblo. Tus ciudades santas están destruidas y Sión es un desierto. Sí, Jerusalén no es más que una ruina desolada. El templo santo y hermoso donde nuestros antepasados te alababan fue incendiado y todas las cosas hermosas quedaron destruidas. Después de todo esto, Señor, ¿aún rehusarás ayudarnos? ¿Permanecerás callado y nos castigarás? Juicio y salvación final. Eso está en Isaías capítulo 65. El Señor dice: estaba listo para responder, pero nadie me pedía ayuda. Estaba listo para dejarme encontrar, pero nadie me buscaba. Aquí estoy, dije a una nación que no invocaba mi nombre. Todo el día abrí mis brazos a un pueblo rebelde, pero ellos siguen sus malos caminos y sus planes torcidos. Todo el día me insultaban en mi propia cara al rendir culto a ídolos en sus huertos sagrados y al quemar incienso en altares paganos. De noche andan entre las tumbas para rendir culto a los muertos, comen carne de cerdo y hacen guisos con otros alimentos prohibidos. Sin embargo, se dicen unos a otros: no te acerques demasiado porque me contaminarás. Yo soy más santo que tú. Ese pueblo es un hedor para mi nariz, un olor irritante que nunca desaparece. Miren, tengo escrito mi decreto delante de mí. No me quedaré callado, les daré el pago que se merecen. Sí, les daré su merecido, tanto por sus propios pecados como por los de sus antepasados, dice el Señor. También quemaron incienso en los montes y me insultaron en las colinas. Les daré su merecido, pero no los destruiré a todos, dice el Señor, tal como se encuentran uvas buenas en un racimo de uvas malas. Y alguien dice: no las tiré todas, algunas de ellas están buenas. Asimismo, no destruiré a todo Israel, pues aún tengo verdaderos siervos allí. Conservaré un remanente del pueblo de Israel y de Judá, para que posea mi tierra. Aquellos a quienes yo escoja la heredarán, y mis siervos vivirán allí. La llanura de Sarón se llenará nuevamente de rebaños, para mi pueblo que me busca, y el valle de Acor será lugar de pastoreo para las manadas. Pero como el resto de ustedes abandonó al Señor y se olvidó de su templo,
Y como preparó fiestas para honrar al Dios de la fortuna y le ofreció vino mezclado al Dios del destino, ahora yo los destinaré a ustedes a la espada. Todos ustedes se inclinarán delante del verdugo, pero cuando los llamé, ustedes no me respondieron. Cuando hablé, no me escucharon. Pecaron deliberadamente ante mis propios ojos y escogieron hacer lo que saben que yo desprecio. Por lo tanto, esto dice el Señor soberano: mis siervos comerán, pero ustedes pasarán hambre. Mis siervos beberán, pero ustedes tendrán sed. Mis siervos se alegrarán, pero ustedes estarán tristes y avergonzados. Mis siervos cantarán de alegría, pero ustedes llorarán de angustia y desesperación. El nombre de ustedes será una maldición entre mi pueblo, porque el Señor El nombre de ustedes será una maldición entre mi pueblo, porque el Señor soberano los destruirá y llamará a sus verdaderos siervos por otro nombre. Todos los que invoquen una bendición o hagan un juramento, lo harán por el Dios de la verdad. Dejaré a un lado mi enojo y olvidaré la maldad de los pueblos pasados. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿cierto que sí? Bueno, esto da como resultado el tercer punto de este podcast de hoy. Y el tercer punto es llegar a ser como el Padre, compasivo. El amor de Dios por Israel era como el de un padre. Eres nuestro Padre. Tú eres nuestro Padre viviente, nuestro Redentor famoso desde la eternidad. Así como Dios amó al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, asimismo Dios te ama como un padre que ama a sus hijos. Isaías habla de las bondades del Señor. Recordaré el gran amor del Señor y sus hechos dignos de alabanza, por todo lo que hizo por nosotros, por su compasión y su gran amor. Sí, por la multitud de cosas buenas que ha hecho por sus descendientes de Israel, declaró: verdaderamente son mi pueblo, hijos que no me engañarán. Dios nos ama a pesar de que estamos muy infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia no son más que trapos sucios. Wow. Así es. Dios, así como cualquier padre humano, sufre en nuestras tribulaciones o cuando nos extraviamos. Cuando ellos sufrían, Él también sufrió. En su amor y su misericordia los rescató, los levantó y los llevó en brazos como en los tiempos de antaño. Dios tiene planes para ti que ningún ojo ha visto, ningún oído ha oído y ninguna mente ha concebido. Eso lo podemos ver en Isaías 64:4 y también en 1 Corintios capítulo 2 versículo 9. Bueno, después de ver esta maravilla de Dios, ¿por qué no oramos? Señor, gracias porque me amas más que cualquier padre humano. Gracias porque soy capaz de amar a los que me rodean debido a tu amor por mí, Señor. Hoy te ruego que me ayudes. Reconozco que he sido como el pueblo de Israel, que muchas veces he pecado deliberadamente. Y te pido perdón, Señor. Te pido perdón por apartarme de tu caminar. Te pido perdón por ser necio, por imponer mi voluntad en lugar de obedecerte. Hoy te pido que me ayudes, Señor. Y desde mi corazón clamo a ti, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor. Bueno, entonces vamos a mirar el comentario de la pastora Pippa Gamble. Y está en Efesios 4:26. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. No te vayas a la cama malhumorado, dice ella. Eso es verdad. Bueno, mis amados, recuerden que este devocional es escrito por el pastor Nicky Gamble de la iglesia HTB en Londres, Inglaterra. Y la voz que le dio vida a este podcast es de Luis Alfonso González. Bendiciones.